Hola, nosotros somos el grupo 3 y este es el video del caso 3. Estados Unidos se ha visto involucrado en la historia de Nicaragua a lo largo de los años, aprovechándose de su posición geográfica para su propio beneficio. El interés hacia el territorio aumentó con la intervención por parte de William Walker. El país sufrió un tardío desarrollo donde predominó la producción local controlada por el capital extranjero. Terminando el periodo presidencial de José Santos Zelaya, los norteamericanos iniciaron con la invasión a Nicaragua, y las relaciones entre el gobierno de Zelaya y los Estados Unidos se debilitaron gracias a los intentos del país de expandir su control sobre el territorio nicaragüense. Además, Zelaya se rehusó a firmar un contrato en el que le otorgaba a Estados Unidos permiso para construir un canal. La invasión de las fuerzas militares de Estados Unidos en Nicaragua se extendió desde 1912 hasta 1925. No fue hasta 1926, con la intervención de Augusto César Sandino, que se reforzaron los movimientos controlando el abuso de la soberanía de Nicaragua. Después de 6 años de lucha, en 1933, el ejército de los Estados Unidos finalmente se retiró. Pero antes de eso designaron como jefe de la Guardia Nacional a Augusto Somoza García, quien le fue fiel a los intereses de Estados Unidos en el territorio. En 1937, después de que Somoza destruyera a Juan Besa Casa de la presidencia, este fue electo como presidente del país. En los años 70, miles de campesinos se vieron afectados por la expansión del cultivo del café y del algodón. En el terremoto de 1972 murieron más de 10.000 personas y se perdió un 72% de las viviendas. Esto tuvo un gran impacto negativo en la economía del país y además el gobierno tampoco ayudó, entonces ese impacto fue mayor. La mala situación económica de la gran parte de la población es la que provoca el declive de la dictadura y que ya no sea tan popular entre las personas. La inestabilidad política en 1975 hace que disminuya la inversión privada y extranjera. Si nos regresamos en el tiempo, en 1960 se crea la Juventud Revolucionaria Nicaragüense. Este movimiento se encarga de organizar la lucha contra Somoza. En 1961 se crea el Frente de Liberación Nacional y un año después este se convertiría en el famoso Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los primeros enfrentamientos armados se dan en 1963 y ven la derrota del Frente Sandinista. En 1967 se vuelven a enfrentar, pero con el mismo resultado, igual con la derrota sandinista. Pero esto solo ayudó a impulsar el frente para lograr alcanzar sus objetivos. Al verse inútiles los esfuerzos reformistas del sector medio, muchos integrantes del Partido Liberal y Conservador se radicalizaron. En 1978 se unifica el Frente Sandinista de Liberación Nacional para así tener más fuerza para combatir el régimen. La unión que existía en los sectores políticos y económicos alrededor del régimen a comienzos de los años 70 se fue debilitando. La falta de adecuada respuesta por parte del grupo de Somoza a las necesidades de distintos sectores se dieron la oportunidad a grupos como el UDL de posicionarse como los representantes y voceros de estos grupos. Desde esta posición hicieron conocidas sus propuestas para una democratización del país, incluida la libertad de prensa y de asociación. La crisis del régimen somocista se vio agravada luego del asesinato del líder de la UDL en 1978, lo que marcó la radicalización de la oposición. Se organizó un paro nacional y se pidió la renuncia de Somoza. En los subtítulos Las fisuras del somocismo y agitación y crisis política del antiguo y nuevo régimen se busca evidenciar cómo alrededor de los años 70 se da un debilitamiento del régimen dictatorial de los Somoza. Sin embargo, las más importantes conclusiones que podemos hacer a partir de estos apartados se basan en ver cómo se llega a derrocar el régimen dictatorial. Bueno, primero que todo es importante mencionar que cómo en este momento en Nicaragua existía un gran descontento ante el régimen dictatorial que existía, dado de que por una serie de crisis sociopolíticas, así como económicas, se perdió mucho en la calidad de vida. Esto hizo que grupos que históricamente siempre habían apoyado al régimen Somoza pararan de apoyarlo y comenzaron una serie de revoluciones a través del país. Esto es un ejemplo de cómo el apoyo del pueblo y la coalición son factores determinantes para el derrocamiento del régimen Somoza, así como grupos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y el movimiento Pueblo Unido abogando por la movilización de las masas y de las fuerzas revolucionarias. Además de todo esto, también el régimen Somoza fue completamente desacreditado a nivel internacional, dadas todas las violaciones de los derechos humanos que existían en el momento en Nicaragua. Esto hizo que los Estados Unidos, bajo el mando del presidente Jimmy Carter, decidieran apoyar el derrocamiento del dictador nicaragüense.
De esta manera vemos que en el proceso de revolución contra la dictadura del grupo Somoza tienen peso tanto factores internos como externos, mientras que es de suma importancia resaltar cómo el deterioro en el nivel de vida permitió que se formaran oposiciones amplias y organizadas, así como que se perdieran aliados claves para mantener el control. Por lo tanto, se dieron las condiciones adecuadas para que grupos con visiones ampliamente distintas llegaran a conformar una oposición. A su vez, esto fue raíz de conflicto luego de que terminara la lucha revolucionaria, cuando llegó la dictadura a su fin en 1979, debido a que los distintos grupos de esta coalición revolucionaria se involucran en una nueva lucha por el poder político en función de ver su propia visión representada en el nuevo régimen. En julio de 1979 se formó la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en Nicaragua. Este gobierno sandinista lo que buscaba era abolir la dictadura y reconstruir tanto la economía nacional como la sociedad. Cuando la Junta de Gobierno asumió el poder, esta buscaba llevar a práctica el programa de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que buscaba un régimen democrático efectivo, así como la justicia y el progreso social. Buscaba que todos los nicaragüenses pudieran ejercer su derecho de sufragio universal. Aunque el programa de gobierno no les satisfacía a las élites, estas eventualmente lo aceptaron por presión de los empresariales. Además, a los sectores tradicionalmente dominantes solo les importaba derrocar al dictador para así poder resumir su influencia sobre las distintas esferas de poder. Luego del triunfo de la revolución en Nicaragua, el Estado revolucionario recibió un país muy atrasado y dependiente, el desarrollo industrial era muy nuevo y dependía bastante del capital extranjero, además de que había una depresión económica, por lo que para este momento la población nicaragüense vivía en extremas condiciones de pobreza. El ejercicio de las funciones de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional trajo consigo un mayor control en el poder por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Antes de esto, el Consejo Superior de la empresa privada había expresado su inconformidad con el gobierno, ya que se sentían amenazados por una supuesta exclusión del sector privado. A pesar de los desacuerdos del Frente Sandinista con la pluralidad de partidos y el sector empresarial, se conformó el Bloque Popular Patriótico, lo que conlleva nuevas alianzas entre partidos y movimientos. Luego de la revolución, el gobierno nicaragüense estaba en busca de apoyo externo para la reconstrucción del país. En esta fase hubo cooperación externa e internacional. Por ejemplo, las naciones de Europa Oriental establecieron vínculos diplomáticos con Nicaragua. Cuba ayudó en lo militar y la solidaridad de Estados Unidos también estuvo presente. Sin embargo, también hubo acciones económicas en contra de la revolución sandinista. Por ejemplo, en 1980 el Congreso de Estados Unidos le dio un préstamo de $75 millones a Nicaragua y le condicionaron que el 60% del dinero debía ser invertido en el sector privado y que los préstamos no podían utilizarse en programas como la alfabetización o el sector de la salud, donde participara el personal cubano. En el año 1981, para América Latina fue un periodo muy crítico en la parte económica, pero más que todo para Centroamérica. Esto sucedió porque aumentaron los precios de los productos de importación en contraste con los estables precios de las mercancías de exportación. Por esta situación y por la revolución que se estaba llevando a cabo en Nicaragua, se declaró el estado de emergencia económica y social, declarado por la JGRN. Según esta ley, se iba a considerar como delito la difusión de noticias falsas que fueran a provocar la alteración de los precios, de los salarios, de los víveres, entre otras. También la suspensión del transporte tanto público como privado. La realización de sabotajes en centros de producción, paros, entre otras medidas. Este decreto posibilitó la racionalización del gasto público en el periodo de 1981 y 1982. La actitud que tomó la Iglesia a partir de los 80 fue la de luchar contra la dictadura y aceptar la búsqueda de una Nicaragua democrática. El periodo de reconstrucción nacional en Nicaragua, como todo proceso postrevolucionario, llevó a que tuvieran muchas dificultades para poder obtener esa transición a un nuevo modelo, en este caso un nuevo modelo económico y político, que lo que querían era una constitución de una nueva Nicaragua. Desafortunadamente, hoy, luego de 30 años, lo único que queda son las cenizas de todos los logros que se obtuvieron de la revolución. El nuevo sandinismo, liderado por el eterno dirigente Daniel Ortega,
Mientras la mayoría de la población está desolada, con costos se mantiene con vida y el país no le ayuda, debido a que las transformaciones sociales que se lograron obtener en los primeros años de la revolución ahora se han ido diluyendo y ya no existen